Me gozaré viendo tu gloria, mi gloria eres tú, omnipotente. Dios mío eres tú, levantaré a ti de mañana para ver tu gloria y fortaleza. Así como te he visto en tu santuario. Que la gracia y la paz de Cristo Jesús, hermanos, sea la que more y gobierne en nuestros corazones. Como todas las noches, es una bendición darles bienvenida a su programa La Voz del Buen Pastor. Para poder iniciar nuestro servicio de esta hora, el momento de la enseñanza de la palabra bendita de nuestro Dios, voy a invitarles, los que ya están ahí reunidos en casa, a que hagamos una oración. Nosotros aquí en este centro de transmisión, ustedes allí en casita, vamos a orar al Señor, que Dios en esta hora nos permita ser agradables delante de su presencia y que nos gocemos en darle la adoración a nuestro Dios a través de la oración, ya que es un privilegio, ya que es una bendición el poder estar enlazados a través de este medio y poder glorificar el precioso nombre de nuestro buen Padre Celestial. Te invito a que oremos en el nombre de Cristo Jesús. Eterno Dios que estás en los cielos, en esta preciosa hora, por la fe me presento delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Dios del universo, con un corazón lleno de gratitud por darme esta oportunidad de estar delante de tu santa presencia, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta bendición, porque yo sé que en cada hogar, en cada casa, las familias están reunidas, Señor, a estas horas para glorificar tu nombre, Señor, para ensalzar tu nombre. Ponemos en tus manos esta reunión, Señor, y santificamos la reunión en cada hogar, Señor. Que cada corazón que se una a este momento de adoración, a este momento devocional, toque nuestro corazón con tu presencia. Y esto lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el nombre precioso tuyo, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendito sea el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos en Cristo Jesús, los que tienen sus signarios a la mano, vamos a preparar la alabanza número 111. Alabanza 111, y vamos a cantar al Señor los que tienen la aplicación en el celular. De igual manera, vamos a preparar esta hermosa alabanza
y le damos la gloria al que hizo los cielos y la tierra. Señor mi Dios, cuán grande es Él. Bendito sea su nombre. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillando el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Bendecimos y glorificamos su precioso nombre. Vamos a continuar en esta transmisión con este hermoso tema, la restauración de Israel en tiempos modernos, tercera parte. Hoy, en el calendario judío, es sábado 8 de Iyar del año 5780, que equivale, ¿verdad?, en nuestro calendario actual al sábado 2 de mayo del año 2020. Por la gracia de Dios, en este día, en esta hora, tenemos el hermoso privilegio de
darle la gloria a nuestro Dios. Nos hemos gozado en grande manera al recordar a través de la Escritura cómo Dios utilizó a esos personajes que la historia no solamente bíblica, sino la historia cronológica nos enseña la intervención de cada uno de esos reyes, ¿verdad?, que intervinieron para la restauración de Jerusalén según el Antiguo Testamento y según la historia cronológica. Glorificado sea nuestro Dios. Nos referimos, ¿verdad?, a Ciro, a Darío, a Artajerjes y todos aquellos personajes que tuvieron que ver con la restauración de Jerusalén, con la restauración de Israel, ¿verdad?, en el templo, en sus muros, en sus ciudades, pero también con la intervención, ¿verdad?, de los siervos de Dios que también mencionamos, Zorobabel, Nehemías, Esdras, que fueron las piezas claves que Dios utilizara para esa restauración antiguo testamentaria. Y vimos cada uno de los detalles, cómo vivieron el momento, cómo fueron capaces de llevar el compromiso hasta las últimas circunstancias. Y si algo pudo haber quedado pendiente, entendemos que el tema es demasiado amplio y lo estamos tratando de explicar en su esencia, en su propósito. Bien, entonces, hermanos en Cristo Jesús, aquello que posiblemente ha quedado pendiente, cada uno de nosotros podemos leer, releer los versículos, ¿verdad?, que mencionamos y poder encontrar el grande mensaje de Dios en cada letra de la Sagrada Escritura. Ahora bien, vamos a hablar en esta tercera parte sobre la restauración de Israel, la restauración de Jerusalén en tiempos modernos. Así, en tiempos modernos, los que han intervenido, los que están interviniendo y los que intervendrán, ¿verdad?, son los vasos que Dios ha de utilizar para el cumplimiento de sus planes. No necesitamos ir demasiado lejos, no necesitamos decir que esto yo lo descubrí, usted lo descubrió, no. Es algo que está a la luz de nuestros ojos. Es algo que la información está al alcance de nuestros días, de nuestra vida, y mayormente que hoy la internet funge como una herramienta de información, de consulta. Hermanos, algunos de los hombres, por ejemplo, ¿verdad?, Donald Trump, presidente norteamericano, Jared Kushner, primer consejero del presidente Donald Trump, Bianca Trump, Jared Kushner y Bianca Trump son consejeros importantes en el gabinete del presidente norteamericano y ellos simpatizan, son prosélitos o han abrazado la religión del judaísmo. Y mencionamos estos nombres porque precisamente son los personajes que han estado interviniendo en tiempos modernos para la restauración de Jerusalén. Bien, y sin más, pudiéramos mencionar a Trygve Lie, secretario de la
ONU en su momento, la Liga de las Naciones, hermanos, y después la ONU, que tomara el control, la secretaría en el año de 1945, y que este hombre, Trygve Lie, secretario de la ONU, fue el que presidió la reunión que se llevara a cabo en el año de 1947, para que en el año de 1948 oficialmente se hiciera una declaración universal con respecto, ¿verdad?, al nacimiento de una nación. Glorificado sea nuestro Dios. Bien, podemos ver entonces, hermanos, algo muy relevante, y en su momento vamos a leer algunos textos importantes. Miren, es un tema muy precioso, muy importante, hermanos, porque precisamente estas son pruebas de las cuales no podemos, hermanos, decir es así o no es así. Usted es invitado a investigar, a leer, a consultar, que si lo que estamos en esta noche predicando, hablando conforme a la palabra bendita del Señor, son hechos reales, verídicos o no lo son. Prácticamente usted está invitado a hacer estas consultas, a preguntar, ¿verdad?, con respecto a los nombres de estos personajes, ¿verdad?, que hemos mencionado. Pero bien, cabe mencionar que así como hablamos de Ciro, así como hablamos de, ¿verdad?, Artajerjes, así como hablamos de Darío, hermanos, y que Dios los utilizara de una manera muy especial en ese tiempo, también en estos tiempos Dios, ¿verdad?, va a utilizar a la gente que Él crea conveniente, necesaria, para que sus planes se cumplan. Seremos muy cuidadosos en el desarrollo de este tema, puesto que no se trata de hacer proselitismo a favor de alguien o en contra de alguien, no. Nuestro único objetivo es invitarte que en estos tiempos complicados que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, reconozcamos en medio de nuestra vida, en nuestro corazón, en la parte más importante de nuestro corazón, la presencia de Dios y la presencia de su palabra. Glorificado sea nuestro Dios. Porque una cosa es que Dios utilice hombres, mujeres para sus propósitos, formen o no formen parte de su pueblo o de su iglesia. Y otra cosa es que estos hombres que Dios ha utilizado, está utilizando, ellos hagan un compromiso con Dios. Eso es un asunto punto y aparte. Cada quien es responsable de recibir a Jesús como su Salvador o de rechazarlo. ¿Por qué? Porque esa es una decisión que Dios le deja a cada hombre que elija, que determine recibir a Jesús como su Salvador o no recibirlo. Glorificado sea nuestro Dios. ¿Qué países apoyan actualmente a Israel? Usted se va a sorprender. Por ejemplo, aparte de los Estados Unidos, algunos países del mundo europeo son aliados de Israel, pero solo consideramos a sus habitantes en una situación complicada por lo que vamos a decir más adelante. Pero abiertamente, fíjese, solo Estados Unidos y la India le apoyan de una manera abierta. Glorificado sea nuestro Dios. También
el Reino Unido es aliado de Israel, pero las encuestas muestran que sus habitantes son de los grupos que más rechazan a Israel. Resultados negativos ocurren también en Alemania, Canadá, España, Francia y países latinoamericanos. Quiere decir que Estados Unidos, la India, Reino Unido, entre comillas, por lo que acabamos de decir, que los que integran esta Unión Europea, muchos no simpatizan con el pueblo de Israel. Entonces pudiéramos argumentar, pudiéramos decir que los países que apoyan, que los gobiernos que apoyan a Israel son mínimos. Es una mínima parte de los 193, 92, 94, no recuerdo bien la cifra, de naciones o de países que existen en todo el mundo entero. A Cristo sea toda la gloria. Es increíble. Y podemos ver que la Organización de las Naciones Unidas, el 70% de los países han reconocido al Estado palestino como dándole el apoyo total y negándole el apoyo a Israel. Haga de cuenta que esta parte que estamos mencionando, hermanos, no se trata de decir descomedidamente, ¿verdad?, y hablar mal de una nación. No, definitivamente no. Decíamos el día de ayer, hermanos en Cristo, oramos por cada presidente, oramos por cada nación, porque decíamos el día de ayer, hermanos, que el deber de cada rey, de cada presidente, es hacer el bien a su nación. No podemos aquí usar esta tribuna, usar este púlpito y provocar una situación que no conviene, no. Por lo contrario, aquí predicamos la palabra, hablamos la palabra con el único fin de que el hombre pudiera reconocer en su vida al Señor nuestro Jesucristo. Pero así tenemos que entender, así como los gobiernos han trazado sus planes, también hay un plan que está por encima de los planes trazados por los gobiernos. Y nos estamos refiriendo, ¿verdad?, al plan bendito de nuestro Dios, que es su santa y su bendita palabra. Pudiéramos mencionar los países que dan su apoyo total a Palestina: Madagascar, Cabo Verde, Togo, Sierra Leona, Santo Tomé, Príncipe, República Democrática del Congo, Botswana, Nepal, Burundi, República Centroafricana, Bután, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Lesoto, Surinam, Liberia, San Vicente, las Granaditas, Dominicana, Sudán del Sur, Antigua, Barbuda, Guatemala, además de otros territorios como Andorra, Armenia, Bahamas, Fuji, Jamaica, Kiribati, Liechtenstein, Macedonia, Estados Federados de Micronesia, Birmania, Nauru, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Samoa, Singapur,
Isla Salomón, Tonga, y hermanos, la lista se va de una manera muy considerable. Veamos entonces la grande diferencia que existe tanto para apoyar a un Estado judío que no llega, sin temor a equivocarme, a más de 6, 7 países o 10 países. Pero veamos la grande diferencia. Y decíamos, aquí no se trata de hacer campaña, hermanos, en contra de alguien o a favor de alguien. No. Entendamos esta cápsula que estoy mencionando, que forma parte del mensaje, entendámosla solamente como un medio de información. Y de ahí podamos adentrarnos a lo que es el hermoso contenido de la palabra bendita del Señor Jesucristo. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Podemos darle la gloria al Señor allí en casa. Hermanos, crean lo que en estos días pues tan complicados, tan difíciles, hermanos, que solamente hemos salido a atender, ¿verdad?, algunas necesidades. El día de hoy nos gozamos porque visitamos a nuestros hermanos ahí de la Olmeca, nuestro hermano Leobardo, su esposa, sus hijos, y prontamente uno de sus hijos, ¿verdad?, de nombre Freddy, y les enviamos muchos saludos. Prontamente esta semana, estos días, también va a arrebatar el reino de los cielos. En esto nos gozamos porque la obra del Señor no se detiene. Y si aquellos hermanos que me escuchan de la zona 11, de la iglesia La Elvira Ochoa, de Minatitlán, de La Zapata, de la Nueva Veracruz, mis hermanos, ¿verdad?, allá en la zona 31, C27, Jalpa de Méndez, si alguien no ha hecho un compromiso con Dios, ¿qué espera? ¿Qué espera? La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Glorificado sea nuestro Dios. Hermanos en Cristo, podemos ver, por ejemplo, dándole continuidad a esta enseñanza, y sí, vamos a leer la Escritura. Desde hace 72 años comenzó la restauración de Israel. Específicamente, todos ya sabemos esto, el 14 de mayo de 1948, cuando ya no la Liga de las Naciones, sino ahora la ONU, con la intervención, hermanos, aproximadamente de 57, 60, 67 países que emitieron su voto a favor y en contra, y por esa votación que se llevó a cabo, obteniendo el resultado favorable, el Estado de Israel surge, renace como nación independiente, y en esa fecha se cumplen varias profecías. Una de ellas: nacerá en un día una nación, refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces hoy estamos en el año, ¿verdad?, 2020, hermanos, y si nosotros hacemos cuentas del 2020 al año 1948, Israel está por celebrar su 72 aniversario el 14 de mayo de este año. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Y voy a leer y a invitarte a que tú tomes tu escritura, por favor, allí en casa, y abras la escritura en Mateo capítulo número 24, del versículo 32, 33 al 34. Una lectura que se ha hecho muy clásica, hermanos, pero muy importante, porque la palabra del Señor dice a la letra:
de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama es tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, hermanos, esta parábola profética, precisamente, hermanos, empieza a cumplirse o se cumple, como hemos señalado, hace 72 años, ¿verdad? De acuerdo a las fechas que hoy vivimos. Comenzó la restauración de Israel. Consideramos que hablando proféticamente, hermanos, esta viene siendo una de las señales más importantes, hermanos, más importantes para que nosotros tomemos en cuenta que durante estos 72 años se marca como una generación. Sí, la palabra bendita del Señor dice en el Salmo 90 que si los días son 70, en los más robustos 80, mas no está implicando que ese sea el límite de una generación. Lo último que nos da a entender la palabra del Señor, ¿verdad? Que las generaciones se marcan en un aproximado de 120 años, de acuerdo a la palabra bendita del Señor. La cita bíblica es Mateo, capítulo 24, 32 al 34. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, hermanos, entonces, de esta manera, cuando todavía era la Liga de las Naciones, en aquella reunión, decíamos, encabezada, hermanos, de acuerdo al punto histórico, por el secretario de las Naciones Unidas en ese tiempo, Tidkiet Ley, el 29 de noviembre del año de 1947 se da esta reunión en la Liga de las Naciones y ya en el 14 de mayo de 1948 se declara oficialmente la independencia o el brote de la higuera. Glorificado sea nuestro Dios. Bien, la votación que se dio, Israel la gana con la intervención de 33 países, obteniendo el 58% de los votos. Miren, hermanos, estos datos usted los puede consultar, pero de acuerdo al desarrollo de este tema, es importante mencionar los países que intervinieron. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a las cosas del Antiguo Testamento, y esto es una cosa real, hermanos, el que bendijere al pueblo de Israel sería bendito. Y ya no decimos lo contrario, porque usted sabe esos textos que están vinculados en las Sagradas Escrituras o en el Antiguo Testamento. Estos 33 países que intervinieron en esta ocasión y que esto se decreta bajo la resolución 181 en la declaración de independencia del Estado de Israel, de acuerdo a la parábola profética que hemos leído, fueron Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica,
la Unión Soviética, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Estas naciones son las que dan su voto de confianza para que el Estado de Israel empiece el proceso de restauración, porque era importante que ya en tiempos modernos, hermanos, el proceso de restauración de Israel comenzara de esta manera. Los países que no votaron y que se quedaron con el 23% son 13 países que votaron en contra de esta resolución: Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Podemos contemplar aquí, hermanos, que hay una mezcla de que en su momento algunos no intervinieron, hoy intervienen, porque al final de los tiempos siempre, hermanos, cada gobierno logra entender de parte de Dios lo que tiene que hacer en su momento. Los países que se abstuvieron fueron 10, quedando con el 18%. Argentina, ¿verdad? Y así consecutivamente, hermanos, como lo marca la Escritura, la historia: Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Bien, estos son parte de los países que no dieron o que se abstuvieron, que hubo abstencionismo para esto que estamos señalando. Bien, entonces, hermanos, en este dato histórico que usted puede consultar y que son datos certificados, hermanos, porque está ahí en la historia de cada país, en la historia universal, usted puede certificar. Ahora esto compárelo con la palabra que leímos en la parábola de la higuera. Sabemos que la higuera es Israel, hermanos, y que la palabra del Señor lo marca de esta manera. Y esto, hermanos, aunque ya es sabido de todo el mundo entero, de la iglesia, pero se ha desatendido que hace 72 años entró el proceso de restauración para el pueblo de Israel. Bien, y hermanos, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué ha sucedido en todo este tiempo? Cierto que en todos los tiempos, hermanos, en todos los siglos, ¿verdad? Siempre han sucedido cosas inéditas, pero ahora, si nosotros nos sumergimos desde esa fecha hasta nuestros días, nos vamos a sorprender, hermanos, que la palabra profética, las escrituras han tenido un total cumplimiento, hermanos, hasta el día de hoy. Y en esto hemos sido muy reiterativos. No somos maestros de la escatología, hermanos, no. Nuestra intención no es, hermanos, hacer notar, ¿verdad?, que por decir esto tengamos, hermanos, una alta preparación. No. Jesús dijo: te alabo, oh Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a estos tus pequeñitos. Y con esto yo creo que es un motivo suficiente para que como iglesia, hermanos, estemos conscientes que el Dios que nos presenta la Sagrada Escritura, lo que presenta la historia, son pruebas, como la propia Biblia dice, pruebas indubitables, pruebas que tienen que ser aceptadas por todo aquel que lee la Escritura y reconocer, hermanos, al Dios de Israel, que el Dios de Israel es el Dios del universo y que el Dios del universo, hermanos, es nuestro Dios, al cual le damos la gloria, la honra y la alabanza, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor?
A Jesucristo sea toda la gloria. Bien, podemos decir que otro de los acontecimientos mundiales que en estos días, hermanos, causó un desacuerdo en todo Oriente Medio fue que el presidente Donald Trump haya hecho, ¿verdad?, hermanos, notar, y no es que él, porque luego a lo mejor hasta nosotros mismos podemos dar mal un enfoque. No es que él haya autorizado, no es que él haya decretado, no. Bíblicamente, Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel, el corazón de Israel. Alabado sea nuestro Dios. Que no lo era a nivel política, sino que era Tel Aviv, hermanos, pero ahora con el reconocimiento que el 6 de, ¿verdad?, diciembre del año 2017, el presidente norteamericano diera a conocer el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, fue una detonante para que hubiera un desacuerdo a nivel mundial. Y si nosotros comparamos, hermanos, todo el apoyo de el 78% más hacia Palestina, y con esta decisión, imagínense lo que se está moviendo, lo que se está desarrollando, hermanos, ¿verdad?, de acuerdo a esta decisión. Nosotros, ¿verdad?, no somos muy dados a leer, somos enajenados, hermanos, a hacer consultas de todos estos acontecimientos. Nos es más fácil leer, hermanos, una revista, hermanos, con información, ¿verdad? Y no es que sea mala, no, pero no somos muy dados a interesarnos qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que sucede, qué es lo que se está moviendo. Pero para eso también la palabra bendita del Señor, hermanos, llega a tiempo a nuestra vida. Y en estos días, hermanos, qué importante es la palabra de Dios a nuestro corazón, porque ella es la que nos da fortaleza. Le invitamos, hermanos, a que usted no se desconecte, no, y que, ¿verdad?, usted se suscriba, hermanos, allí ¿verdad?, en las páginas que son nuestra plataforma, ¿verdad?, Instagram, Twitter, YouTube, hermanos, que usted se suscriba, ¿verdad?, para que de esta manera la palabra siga corriendo, nosotros predicando de esta manera. Ahora, una cosa quiero decirle, no solamente nos hemos parado aquí en esta cámara de transmisión, no, hemos ido a predicar casa por casa, llevando la palabra bendita del Señor, hemos predicado en campañas, hemos predicado, hermanos, ¿verdad?, en centros de readaptación social, donde quiera que el Señor nos ha puesto, nos ha llevado, hemos presentado la palabra bendita del Señor. Y hoy no te predicamos acerca de nosotros, no te predicamos acerca de nuestra congregación, no, te predicamos del Señor nuestro Jesucristo, el Salvador del mundo, que si tú lo recibes en tu corazón, tu vida puede cambiar, puede tener esperanza y sentido al ser transformado por el poder del Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. A nuestro Dios sea toda la gloria. En su momento, el presidente Donald Trump dijo que la decisión tomada sobre el reconocimiento de Jerusalén debería haberse tomado en las administraciones atrás, ya que George Bush en su precampaña y campaña había mencionado que iba
a hacer esto. Barack Obama, de igual manera, en su precampaña y campaña, había dicho que iba a hacer esto. Pasaron sus administraciones y no hubo ningún pronunciamiento. Llega este hombre a la presidencia de la República Norteamericana y hace esta declaración. Ahora, una cosa quiero señalar. No es porque él, hermanos, así lo haya determinado. Si las anteriores administraciones no habían hecho este pronunciamiento, es porque sencillamente no era el tiempo. Ahora fue el tiempo, fue el momento, fue el hombre que Dios utilizara y no por su influencia. Porque al final de cuentas la Biblia dice que Dios pone y Dios quita reyes y muda los tiempos. ¿A qué se refiere? Tiempos y sazones, hermanos, es decir, cambia los acuerdos internacionales a través de las piezas claves que Él utiliza. Sazones, tiempos, se refiere, hermanos, a todo lo que relaciona la Biblia. Jesús dijo, no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Tiempos y sazones se refiere a las disposiciones que están en la soberanía de Dios y que llegado el tiempo Dios utiliza a un rey, hermanos, a un presidente, porque es el tiempo autorizado por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta entonces de la importancia de la palabra bendita de nuestro Dios, hermanos? Cómo de una y de otra manera Dios muda los tiempos, Dios cambia las cosas. Entonces, si nosotros, hermanos, abarcáramos en todo este precioso tema acerca de todos los adelantos que se están gestando, que ya están preparados, hermanos, todo es un indicativo, todo es una noticia preciosa para la iglesia, porque esto señala, hermanos, que el día de redención para la iglesia también se está llegando. Y gloria, 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 aleluya, porque el día de redención se está llegando y créalo que para aquellos cristianos que tenemos un serio compromiso con Dios, esto causa gozo, alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el día de la redención de Israel también se está acercando, pero también el día de la redención de la iglesia se está acercando. Y gloria, aleluya por su palabra. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Bien. Uno de los puntos que señalamos de acuerdo a la escritura antiguo testamentaria, mencionamos que la restauración de Jerusalén en la historia de Israel no solamente fue en el aspecto material, sino también en el aspecto en el aspecto espiritual o religioso. Queridos hermanos, hoy se está hablando ya de que están los materiales preparados para la construcción de el nuevo templo que se ha de erigir, que se ha de dedicar al Dios eterno, al Dios del universo. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué es necesaria la edificación de un tercer templo, según la historia? Porque es el símbolo espiritual, religioso, que marca la adoración que le corresponde al Dios Altísimo. Solo que actualmente existe, ¿verdad?, un problema, porque precisamente, hermanos, ahora que se ha pensado en esto, ahí en ese lugar está una edificación
hermanos, donde hay una mezquita musulmana y esto complica las cosas y tal parece que esto vendrá a ser algo imposible. Ahí donde está esa mezquita musulmana, es el lugar donde históricamente estuvieron edificados los dos primeros templos, el templo que Salomón edificara y el segundo templo que estuviera a cargo de Zorobabel. Y bien, hermanos, ahora está ese problema complicado y parece imposible, pero si la Escritura habla, si la Escritura dice que el templo se ha de erigir, se ha de construir, no sabemos de qué manera pueda suceder, hermanos, para que esto sea posible. ¿Qué puede ocurrir? Un terremoto. ¿Qué puede ocurrir, hermanos? Algún misil que explote, que destruya esa mezquita. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero al final de cuentas, hermanos, lo que venga a suceder en estos días, hermanos, porque esto no está lejos, lo que venga a suceder en estos días tendrá que suceder. Otros han opinado que en realidad el lugar donde está la mezquita de los musulmanes en realidad no es el lugar del templo o de donde estaban los dos primeros templos, donde fueron construidos los dos primeros templos, no, sino que es a unos cuantos metros de distancia de esa mezquita. Cualquiera que sea la circunstancia, hermanos, de las diferentes opiniones que se tienen, lo que estamos conscientes nosotros, de acuerdo a la palabra, que Dios, que la Biblia nunca ha mentido. Si la Escritura dice y da cobertura a que la edificación del tercer templo va a suceder, es porque va a suceder. Glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver entonces, hermanos, en Cristo Jesús, que vivimos precisamente tiempos cruciales y como decía yo días atrás, que uno de los candidatos de nombre Moshe Fleming, él dijo, no quiero construir un tercer templo en 1 o 2 años, quiero construirlo ahora. En una conferencia dada a los periódicos israelíes, refiriéndose al sitio que actualmente alberga el domo de la roca de la mezquita de los, ¿verdad?, de los árabes, donde en el pasado se erigieron los dos templos judíos. Esto es lo que dice este candidato, hermanos, que está peleando la presidencia de la República en Israel. Entonces aquí cabe señalar que todo esto, hermanos, está más cerca de lo que creemos, de lo que pensamos, y es ahí donde ha existido confusión en nuestros días. Hermanos, algunos dan sus opiniones, ¿verdad?, de acuerdo a lo que entienden, de acuerdo a lo que comprenden, ¿verdad, hermanos? Y es algo, la escatología es algo muy complicada, muy difícil de entender, pero al final de cuentas Dios siempre nos dará el entendimiento para comprender su palabra y poder entender los planes benditos de nuestro Dios. ¿Qué ocurrirá entonces con el pueblo de Dios, es decir, con la iglesia? Quiero hacer referencia. Decíamos, hermanos, que tiempo atrás se decía que la iglesia no vendría a ser testigo de lo que hoy está caminando de una manera acelerada. Los prototipos, los modelos de tecnología que se están manejando hoy en día
todo lo que se comenta, la pronta llegada del nuevo orden mundial, todo esto tal parece que ha generado confusión en la iglesia en una intervención que tuve espontánea días atrás. Sin embargo, la palabra bendita del Señor hace mención que todo tiene su tiempo, que para todo hay un plan, que para todo hay un propósito. Y en esto sí es importante recalcar lo que el Espíritu Santo, hermanos, trae a nuestra vida espiritual. Todo esto que tiene que ver con la reconstrucción de Israel, con la restauración de Jerusalén, de todo ello, hermanos, gran parte de todo ello, ya hemos venido siendo testigos de todos estos acontecimientos. Ahora, vamos a ver que como iglesia, hermanos, de acuerdo a la palabra bendita del Señor que dice ahí mismo, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 44, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si nosotros, hermanos, hacemos un recuento escatológico, según la Escritura, la segunda venida de Cristo, hermanos, no es que se vaya o se pueda cuantificar o se pueda decir, porque esto, ¿verdad? La Biblia dice que está en la sola potestad del Salvador, de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso. Y que lo que implica, tanto para el rapto de la iglesia como para la segunda venida de Cristo, a la iglesia se le es dicho que esté preparada, porque el rapto de la iglesia es inminente. Es cierto, estamos siendo ya testigos de muchos sucesos, hermanos, y de los comentarios y posiblemente, ¿verdad?, de todo lo que podamos ver más en adelante. Pero cada día que pase, cada momento que pase, y que nuestros ojos vayan viendo y nuestros oídos vayan escuchando el cumplimiento, el desarrollo de la palabra profética, cada día es una oportunidad para prepararnos, cada día es una oportunidad para estar pendientes, como dice la palabra bendita del Señor, porque Él vendrá a la hora que no pensáis. Y allí está el problema, allí está el grande problema. Sí, estamos viendo el cumplimiento profético de la restauración de Israel, y debo de recordarles a ustedes como iglesia, a mí también como iglesia, que Israel, hermanos, es el reloj profético de muchas cosas, y que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, porque el momento del levantamiento, el momento del rapto de la iglesia, hermanos, podemos decir, está por suceder. A Cristo sea toda la gloria. Miren, quiero hacer un paréntesis en esta parte. ¿Qué pasaría si después de todo lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo, esto se prolongara en razón a que muchos de los que están asegurando que ya el primer caballo, que es el negro, ¿verdad?, según su entendimiento, ya está desfilando, y que viene el segundo caballo, y que ya estamos en el proceso de la grande tribulación? ¿Qué pasaría si esto, ¿verdad?, se prolongara y no fuera como se está aseverando, asegurando? Hermanos, ¿cómo quedarían aquellos que están asegurando, hermanos, lo que no es lógico, lo que no es razonable? Entonces solamente tenemos que dejarnos guiar por hechos reales. No porque yo pienso, yo creo, no, por hechos reales, por acontecimientos reales. ¿Por qué? Porque hoy ya no estamos en los años anteriores
en decir cuando se decía va a pasar, va a suceder. No, hoy está sucediendo, hoy está aconteciendo. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje, hermanos, para Israel, el mensaje para la iglesia, son las últimas palabras de este texto. Estar preparados porque Él vendrá en la hora en que menos lo pensáis. Alabado sea nuestro Dios. Rapto de la iglesia inminente. Segunda venida de Cristo a la tierra, hermanos, de acuerdo a todas las señales que preceden a su venida. A Jesucristo sea toda la gloria. Esta es la restauración. Estos son los hombres, son los países que están interviniendo, hermanos, de acuerdo al desarrollo de la palabra que estamos comentando el día de hoy. Y como dijimos al principio, son muy pocos. Pero recuerden, como Israel venció a una liga de naciones de 6 países árabes en la guerra de los 6 días. Como un país pequeño venció a 6 naciones. ¿Por qué? Porque la palabra bendita del Señor dice que un hombre haría huir a 1000 hombres. Entonces, si Dios es con su pueblo, si Dios es con su iglesia, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con el pueblo de Israel, ¿quién contra el pueblo de Israel? Si Dios es con su iglesia, ¿quién contra su iglesia? Entonces, el mensaje que Dios trae a nuestras vidas es, hermanos, algo importantísimo. Tú que has conocido la palabra bendita del Señor, tenemos que estar en constante preparación. Como iglesia, a nosotros nos toca ver y estamos viendo lo que ya hemos señalado. Si usted está esperando más señales o cosas más extraordinarias para creer a la Biblia o aceptar a Jesús en su corazón, déjeme decirle, no espere más, porque Jesús nos dice en su palabra que tenemos que estar preparados. Ahora bien, el tema es muy largo, hermanos, no quiero tampoco cansarlos, aburrirlos, porque decíamos, lo estamos hablando de la manera más sencilla. Bien, pero terminemos con la parte final también e importante de este tema. ¿Cuál es la actitud de la iglesia en estos días? ¿Cómo debería de reaccionar la iglesia? Fíjense, ¿cuál es la actitud de la iglesia en estos días? ¿Cómo debería de reaccionar la iglesia? Debería de reaccionar con gozo y con alegría al saber que nuestra redención está más cerca. Fíjese, esa debería de ser la reacción de la iglesia en estos días, gozo y alegría al saber que nuestra redención está cerca. Pero ¿cómo está reaccionando la iglesia? Hermanos, tenemos que hablar verdad. Está reaccionando de una manera indiferente, restándole importancia a la oración, restándole importancia a la palabra, restándole importancia a su compromiso con Dios. Los que no están en la iglesia no quieren llegar a la iglesia, y los que están en la iglesia ya no quieren pertenecer a la iglesia, porque el mundo se les hace demasiado atractivo, a pesar de lo que estamos contemplando, a pesar de lo que estamos viviendo. El hombre no se detiene, no reflexiona, no medita, no se da cuenta que la palabra profética sigue creciendo, se sigue cumpliendo, pero el hombre continúa, hermanos, en sus decisiones, en sus acciones, hermanos, alejándose y apartándose de Dios. Hermanos, en esta parte, ¿cómo está reaccionando la iglesia? De una manera, hermanos, indiferente.
¿Por qué indiferente? Porque de acuerdo a la historia de la iglesia, hermanos, solo damos este pequeño pormenor. Vivimos la recta final de la iglesia, la Odisea, que es el tiempo de la iglesia impreparada, donde muchos cristianos estamos impreparados. Un paso adentro y un paso afuera, con el corazón partido, amando a Dios, pero también amando al mundo, con decisiones dobles. Me decido por Cristo, pero también quiero servirle al mundo. Y la Biblia dice, no podéis servir a dos señores. En una palabra, o sirves al bien o sirves al mal. La Escritura es bien clara. A Cristo sea toda la gloria. ¿Cómo está reaccionando la sociedad? Si la iglesia, hermanos, es indiferente, ahora la sociedad, ¿cómo está reaccionando a todos estos eventos? La palabra bendita del Señor dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. La gente despreocupada, como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, haciendo sus fiestas, sus convivios, haciendo sus diversiones, practicando con toda avidez el pecado. Esa es la reacción de la sociedad. Un mundo convulsionado en el pecado, a pesar de que el proceso de restauración de Israel, de Jerusalén, está dándose en todo lo que es su esplendor. Por eso la Biblia dice, mirar la higuera. Ese es un gran mensaje, mirar la higuera. Naciones, reyes, mirar la higuera. Hermanos, así es que esta es la parte tercera de este tema, la restauración de Israel, de Jerusalén, en tiempos modernos, cómo los países están interviniendo y ciertos presidentes están interviniendo, hermanos, y con esa poca intervención, Dios hará maravillas en su pueblo. Los esperamos para el día de mañana, porque viene la cuarta parte, la restauración de tu Jerusalén, la restauración de tu vida, la restauración de la Jerusalén espiritual, que es la vida de la iglesia, la vida de cada uno de nosotros. Cuarta parte, un tema 100% espiritual, de llamamiento, de reflexión. Y te invitamos para que el día de mañana estés aquí con nosotros a la misma hora, ¿verdad? Para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Antes de ir en oración, como siempre, hermanos, enviamos saludos a nuestros hermanos en California, Estados Unidos, Puerto Vallarta, Joyas de Mocambo, El Salvador. Oramos por nuestra hermana Juanita Herber, hermanos, por todos los siervos de Dios, ¿verdad?, que están en necesidad, por toda la iglesia en general, hermanos, que tiene, ¿verdad?, diferentes necesidades, y le invitamos, hermanos, a continuar, a seguir en su programa La Voz del Buen Pastor. No se olvide, hermanos, iglesia en general, zona 11, zona 31, que el día de mañana es ayuno general. El día de mañana es ayuno general, hermanos, donde presentaremos nuestro ayuno, ¿verdad? Y este ayuno se estará entregando, hermanos, a las 3 de la tarde con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que a la hora en que se entregue este ayuno, allí en familia, cada quien haga una oración, le dé la gloria al Señor Jesucristo, y de esta manera glorificamos el precioso nombre de nuestro buen Padre Celestial. Les invito a ir en oración, les invito a dar gracias en esta hora, y esperamos que el nombre de Cristo sea muy glorificado. Bendito Dios que estás en
lleno de gracia y de misericordia. Te estoy dando gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la oportunidad que tú nos permites, Señor, de estar delante de tu presencia, Dios mío. Gracias te doy, Cristo poderoso, por tu palabra. Te rogamos, te suplicamos por cada hermano que ha enviado su petición, enfermos, necesitados, todos ellos te pedimos que obres poderosamente en sus vidas, Señor. Que tú los ayudes, Padre Celestial. Que tú los ayudes, Cristo glorioso, Cristo eterno, Cristo maravilloso, eterno Dios, eterno Cristo, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos que el día de mañana nos ayudes para poder presentar nuestro ayuno, Señor, y dedicarte ese ayuno para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice a toda tu iglesia, a todos los niños, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios. También seguimos pidiendo oración por el siervo de Dios, nuestro hermano Magdaleno, también por nuestro hermano Javier Sánchez. Y como siempre, hermanos, les seguimos invitando, ¿verdad?, que nos sigan en las diferentes plataformas, Facebook como EBP Zona 11, Instagram, Twitter, YouTube, y puedes suscribirte, hermanos, para que así hagamos, ¿verdad?, una cadena grande, y la palabra siga fluyendo. Como decíamos, tenemos el compromiso todo el tiempo que sea necesario de transmitir la palabra bendita del Señor. Solo pedimos de sus oraciones para que el Señor nos ayude y lo podamos hacer con gusto y con alegría. De mi parte, que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en nuestros corazones. Jesucristo es el Señor, lo creo firmemente en mi corazón. Camina junto a mí, nunca se aparta, Él está aquí. Jesucristo es el Señor.